Comenzamos en Venezuela porque el país y la región en total siguen a la expectativa por el posible inicio de un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para intentar encontrar salidas a la crisis política, social y económica que atraviesa la nación. Aún no hay claridad sobre lo que sería este encuentro que estaba planeado para hoy domingo, a pesar de que algunos líderes opositores han manifestado que no están dadas las condiciones para que las conversaciones sean fructíferas. Por ahora no hay certeza, pero sí mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato del país. Vamos en directo a Caracas con nuestra periodista Daniela Zambrano, quien tiene más información. Daniela, una buena tarde. Carlos, 5:04 de la tarde en Caracas. Reina el hermetismo en torno a este posible encuentro entre representantes de la oposición y del gobierno de Nicolás Maduro. Y digo eventual encuentro porque hasta el momento no ha sido confirmado que se vaya a dar. Más temprano se pudo confirmar que las partes estaban reunidas, pero por separado. Más temprano habría terminado la reunión por parte de la oposición y al parecer no habría consenso entre todos los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática con respecto a cuál va a ser la postura en este intento de diálogo con el gobierno. Por su parte, los representantes del gobierno estarían en la Rinconada. Durante toda la semana hubo pronunciamientos a propósito de esta reunión de hoy. Recordemos que en principio se había pautado para que se llevara a cabo en la isla de Margarita, esto con la presencia de un representante del Vaticano, en este caso el nuncio de Argentina. Sin embargo, luego los principales líderes de la oposición dijeron que no, que ellos no iban a acudir a ningún encuentro fuera de Caracas y que tenía que haber condiciones para ese encuentro, entre ellos la presencia de los medios de comunicación. Así lo había dicho el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Veamos en el siguiente informe lo que han sido todos estos pronunciamientos en torno a este eventual diálogo entre la oposición y el gobierno, un momento sin duda de crisis política para Venezuela. Delegaciones del oficialismo y la oposición se reunirían hoy en Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática aseguró que asistirían, pero con escepticismo y desconfianza. Los detractores del régimen llegan a la cita con peticiones claras. Solicitarán la realización del referendo revocatorio de este año, la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario para permitir el ingreso de medicinas y alimentos al país. La canciller Delcy Rodríguez confirmó el encuentro durante la cumbre iberoamericana que finalizó ayer en Cartagena. Según la ministra, ese fue el motivo por el que Nicolás Maduro no habría viajado a Colombia. Quiero agradecer a los presentes en nombre del presidente Maduro, que se excusa, porque como ustedes bien saben, mañana inicia en Venezuela un proceso de diálogo con los sectores opositores como un mecanismo para encauzarlos a través de una mesa de negociación política, a través del diálogo político, encauzar aquellas acciones que pretenden por la vía no constitucional y antidemocrática el derrocamiento del gobierno de Venezuela. Aún no se conocen los nombres de los representantes de la MUD que asistirían a este encuentro que se realizará en Caracas. Aunque el pasado lunes el enviado especial del Vaticano, que asiste como mediador, dijo que se daría en la isla de Margarita, los políticos que adversan al chavismo pidieron cambio de sede. De esa reunión podrían salir importantes conclusiones que permitan desescalar el conflicto, retomar la senda electoral y alejar los amenazantes nubarrones de la violencia. No hay que negarlo. Este encuentro se produce en un marco de escepticismo y desconfianza, pero entre la esperanza y la matanza, la inmensa mayoría de los venezolanos siempre apostará a la paz. Previo al anuncio de Jesús Torrealba, un grupo de 15 partidos que integran la coalición opositora enviaron una carta a la Secretaría de la MUD en la que recuerdan las condiciones adversas para el inicio de conversaciones entre las partes. En primera instancia manifestamos que no están dadas las condiciones para un diálogo debido a que el gobierno insiste en bloquear todas las vías pacíficas, constitucionales y democráticas para salir en paz del peor gobierno que hayamos tenido en la historia política de Venezuela. Además, el régimen continúa promoviendo la confrontación política, la persecución, la violencia y el amedrentamiento contra todos aquellos que lo adversamos. Pidieron además que se deje claro que la cita no constituye el inicio de una negociación política. Consideramos se debe dejar claro que la reunión prevista para este domingo 30 del mes en curso solo tendrá las características de un encuentro y en ningún caso marca el inicio formal de un proceso de diálogo. La Mesa de la Unidad Democrática adelantó además que no participará en un proceso de diálogo nacional sin la presencia de la OEA. Carlos,
Hasta hace algunos minutos se manejaba la información de que podía haber un encuentro o al menos un pronunciamiento por parte de representantes de la Mesa de la Unidad Democrática en el Hotel Meliá Caracas. De hecho, ven en sus pantallas a todas las agencias y todos los canales de televisión en el lobby del hotel a la espera de que hubiese este pronunciamiento. Sin embargo, ya hace algunos minutos la mayoría de estos medios se han ido hacia la Rinconada, que es donde se encontraba la reunión del gobierno. Se desconoce si va a haber un pronunciamiento solo por el lado del presidente Nicolás Maduro o algún representante del gobierno, o si sería allí donde habría un posible encuentro. Esto no se ha confirmado todavía, pero ya la mayoría de los medios de comunicación han sido llamados por prensa presidencial, por supuesto los que están acreditados ante el Ministerio de Información y Comunicación, para que se dirijan a la Rinconada. Al momento también lo que se sabe, los tres expresidentes que fungen como mediadores para intentar este diálogo entre la oposición y el gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, sí estarían en Caracas, pero el enviado especial del Vaticano a Venezuela, el nuncio de Argentina, no. Él la semana pasada estuvo acá, el pasado miércoles, y allí en una rueda de prensa conjunta junto a Jesús Torrealba y representantes del gobierno había anunciado la reunión de este domingo. Sin embargo, él ya no estaría en la capital. Desconocemos si sería entonces el nuncio Aljo Giordano quien podría estar presente en este encuentro si es que se lleva a cabo. Es la información que tenemos hasta ahora. Carlos, volvemos contigo. Esa es Daniela Zambrano, nuestra periodista permanente en Caracas, al pie de la noticia, por supuesto en el lugar de la noticia, siguiendo paso a paso qué va a pasar con esta propuesta de diálogo, que es lo que está sobre la mesa en este momento entre gobierno y oposición. Daniela, una buena tarde. Gracias. Mi primera invitada de hoy es Giovanna De Michele, internacionalista y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Ya la van en pantalla. Nos acompaña desde Caracas. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer. Más allá de que si se da con mediación del Vaticano, de ese enviado especial del Papa Francisco, ¿qué futuro tendría este diálogo entre gobierno y oposición cuando ayer nomás escuchábamos a la canciller venezolana Delcy Rodríguez en Cartagena, en la cumbre iberoamericana, decir que el diálogo era para encauzar a la oposición en la senda de lo legal, para evitar que siguieran con una agenda golpista? ¿Qué futuro tiene el diálogo así cuando ya la pauta la marca en este caso el gobierno? Pues todo parece indicar que el diálogo está orientado a desmontar cualquier posibilidad de considerar nuevamente la activación de la Carta Democrática Interamericana en el seno de la OEA. De allí el interés del sector opositor de que en la reunión, en este supuesto diálogo, en este acercamiento, participe algún representante de la Organización de Estados Americanos. Porque te explico lo que sucede. Mientras exista un mecanismo de solución de esta controversia que está avalado por UNASUR y cuenta con la participación de mediadores internacionales, se cierran prácticamente todas las posibilidades de que el tema pueda ser debatido nuevamente a nivel del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Porque la Organización de Estados Americanos va a resolver y va a decidir tal como lo hizo el pasado mes de junio, avalando el mecanismo de solución que ya está, digamos, en curso. Eso es lo que se está buscando, eso es lo que se pretende de cara a cómo se han ido desenvolviendo los hechos y de cara al pronunciamiento que hizo la canciller venezolana el día de ayer. Evidentemente se está endosando en el sector oposición toda la responsabilidad por la situación de inestabilidad que en estos momentos está viviendo el país, lo cual no es absolutamente cierto. Ahora, a su juicio, el Vaticano, esa figura del Papa Francisco a través de su enviado, ¿es la mejor para mediar en Venezuela, sobre todo en momentos de mucha tensión política como la que se vive en este momento en Venezuela? Mira, la mejor mediación es aquella que se escoge de manera concertada entre las partes involucradas en la controversia. La mejor mediación no es la que se impone ni la que se da como una suerte de concesión a una solicitud de una de las partes. La intervención del Vaticano se produce a solicitud primordialmente de la oposición, luego de que el gobierno había escogido la figura de 3 expresidentes y prácticamente las impuso en una mesa de negociación. Eso ya, para comenzar, es un muy mal síntoma, ¿ok? Es digamos, un elemento que no coadyuva realmente al logro del objetivo. No obstante, hay que reconocer que el Vaticano, como máximo representante de la Iglesia Católica, es uno de los entes que a nivel internacional goza de más credibilidad y goza de más afecto, de más simpatía por parte de la comunidad.
sobre todo en el caso de Venezuela, donde la población es mayoritariamente católica. Es decir, eso le da, digamos, como una ventaja muy grande a la mediación del Vaticano. Sin embargo, no parece ser suficiente, ¿ok? Y no parece que de alguna manera satisfaga realmente las aspiraciones o la necesidad de representación que tiene la otra parte, es decir, la parte opositora en la mesa de negociación. Ahora, la comunidad internacional sigue demostrando algo de miedo cuando se trata del tema Venezuela. Yo digo que lo que se vive es una crisis, pero por ejemplo el presidente Correa de Ecuador habló de ciertos problemas económicos y una gran conspiración internacional y mediática contra la revolución, una revolución que sabemos es amiga de Correa, sin duda alguna. Apenas el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se refirió a la situación de Venezuela allí en la cumbre iberoamericana. ¿Por qué tanto miedo? ¿Ese respeto a la soberanía no estaría llevando a muchos gobiernos, a muchos presidentes a ser cómplices de un gobierno como el de Venezuela, que es acusado de violar derechos humanos, de perseguir y encarcelar a sus detractores? Y no solo eso, donde muchos funcionarios y altos representantes del gobierno inclusive están siendo señalados en delitos como delitos de narcotráfico y están siendo investigados en instancias internacionales. Pues por supuesto que sí. Lo que sucede es que hablar de otra manera o tratar de, digamos, focalizar la atención en cosas tan importantes como, por ejemplo, la legitimidad de ejercicio democrático, pudiera establecer en la región un precedente que a muchos de esos jefes de Estado no les interesa establecer, porque muchos de esos jefes de Estado están en mora con las obligaciones que genera la legitimidad de ejercicio. Todos cuentan con la legitimidad de origen, todos llegaron al poder por la vía de las elecciones, pero una vez en el poder han hecho lo indecible para permanecer en el poder, para modificar constituciones, para garantizarse mayorías parlamentarias incondicionales, para conculcar los demás poderes públicos, y eso precisamente atenta contra la legitimidad de ejercicio. Va a ser muy difícil esperar que esos gobiernos apoyen cualquier censura a la legitimidad de ejercicio de Venezuela. Estamos conversando con Giovanna De Michele, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, y un tema, una duda o una inquietud que tengo como periodista, y es, tras esas movilizaciones multitudinarias, esas convocatorias llenas de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, que ha logrado hacer la mesa de la unidad democrática, sabemos que hay líderes regionales, nacionales. Sin embargo, en el escenario de que se diera ese diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué papel debe jugar esa multitud que está pidiendo cambio, que quiere que Nicolás Maduro se cuente en las urnas de votación, tomando en cuenta que pues la oposición está ahí representada por los líderes políticos, pero la gente quiere protagonismo, quiere actuación? ¿Esto de alguna manera no le pone el cascabel, en este caso, a los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática? Sí, uno de los principales, digamos, obstáculos que tiene la Mesa de la Unidad Democrática en estos momentos es que la propia oposición venezolana, el propio liderazgo opositor venezolano, ha generado una casta de radicales en la oposición. Existen los radicales en el gobierno, pero no es ese el tema que estamos abordando. Estamos hablando de los radicales en la oposición. Y esos radicales en la oposición son los que más se oponen a cualquier posibilidad de una salida negociada. Son los que se resisten a la posibilidad de sentarse a dialogar con el gobierno porque consideran que el gobierno es forajido, porque consideran que el gobierno es violador de los derechos humanos, porque consideran que sentarse a dialogar para tratar de resolver la situación es prácticamente ceder a las imposiciones del gobierno, y son los que están generando el mayor obstáculo, la mayor dificultad para la solución civilizada a todo este asunto. El otro grave problema que tiene la oposición es la heterogeneidad. Estamos hablando de aproximadamente 18 partidos políticos que están allí representados, cada uno con sus propios, digamos, sus propias banderas, cada uno con sus propios liderazgos, cada uno con sus propias aspiraciones, y es sumamente difícil en un ambiente de inestabilidad suprema como el que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela, que esas aspiraciones y esos liderazgos no pretendan, digamos, garantizarse una cuota de participación en un eventual gobierno de transición. Eso dificulta muchísimo más el proceso, eso es parte de la inmensa dificultad que hay. Es más, yo casi que me atrevería a decir que eso es lo que le ha dado más oxígeno al gobierno venezolano. Precisamente esa heterogeneidad de la oposición, ese radicalismo que hay dentro de la oposición, esa dificultad para llegar a, digamos, posiciones absolutamente consensuadas, es lo que le ha permitido al gobierno permanecer más tiempo en el poder.
En pantalla, Giovanna De Michele, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Siempre un gusto tenerla aquí en la pantalla de NTN 24. Una buena tarde, gracias. Gracias a ustedes, siempre a la orden.